Hola, mis queridos hermanos y amigos. Después de un tiempo en nuestro querido Ecuador con la familia, después de recargar las energías, gracias a Dios volvimos a nuestro querido Uruguay y ahora estamos participando de este encuentro mensual. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto los que se encuentran de manera presencial como los que estamos de manera virtual, que gracias a Dios tenemos esa opción ahora. Y en el estudio en la bitácora de esta semana nos toca el lugar de Egipto, un lugar donde ocurrieron eventos sobrenaturales que marcaron la historia de la humanidad. Les invito a preparar sus corazones para este tiempo, pero antes quiero animarles a leer el Salmo 95, los versículos 1, 2 y 3, que dicen así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Que Dios les bendiga a cada uno. Hay días que mi mente falla. Tengo miedo de la madrugada. Mi dolor es tan grande, mis lágrimas ya no salen. Necesito un rescate. Junto a ti, Dios, hay refugio. Junto a ti, Dios, alivias mi dolor. Junto a ti, Dios, yo venceré, yo viviré. Junto a ti, conquisto cualquier tragedia. Junto a ti hay alegría en la mañana. La tormenta y soledad es nada más que temporal. Junto a ti yo venceré cualquier gigante contra mí. Junto a ti yo venceré como David. Hay días que no tengo fuerzas, me rodean todos mis problemas. Mi dolor es tan grande, mis lágrimas ya no salen. Necesito un rescate. Junto a ti, Dios, hay refugio. Junto a ti, Dios, alivias mi dolor. Junto a ti, Dios, yo venceré, yo viviré. Junto a ti conquisto cualquier tragedia. Junto a ti hay alegría en la mañana. La tormenta y soledad es nada más que temporal. Junto a ti yo venceré cualquier gigante contra mí. Junto a ti yo venceré como David. Yo no salgo a la batalla sin tenerte junto a mí. Yo no me pongo la armadura sin tenerte junto a mí. Yo no conquisto la batalla sin tenerte junto a mí. Yo no
cualquier gigante contra mí. Junto a ti yo venceré como David. Marzo es Egipto. Marzo será un gran mes. Prepárate, nos trasladaremos a Egipto. Guiados por la historia de José, experimentaremos 4 aspectos que lo hacen único. Egipto es un lugar de desafíos que pondrá a prueba nuestra capacitación y dependencia de Dios. Un destino de restauración familiar que además será propicio para organizar nuestras finanzas. Egipto está situado en el rincón noreste del continente africano. Su calendario y escritura jeroglífica fueron algunos de los hechos notables de su cultura. Cuenta con 2 estaciones, un verano seco y caluroso que se extiende entre los meses de mayo y octubre, y un invierno templado y poco lluvioso que va desde noviembre a abril. Hola a todos, soy el pastor Miguel Machado y quiero compartirles sobre un importante tema que nos involucra en esta primera semana de marzo, según la bitácora de la Red de Intercesores del Uruguay para este 2022. El Señor siempre ha anhelado a través de las Escrituras que estemos enteramente preparados. Preparar es estar en una posición firme y determinados en su palabra y promesas para no caer ante los embates de las pruebas de la vida. El que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Nuestro destino en este mes, queridos, es llegar a Egipto, es decir, debemos alinearnos para ir al lugar donde Dios nos ha llamado estar, para que cuando lleguemos allí podamos cumplir con el propósito de ese llamamiento. Y tenemos un ejemplo muy práctico, la vida de José. Nos habla de la importancia de la preparación para alcanzar la meta establecida por Dios, aferrándonos al sueño que Dios mismo puso en su corazón. Para eso tuvo que sortear muchísimas, pero muchísimas situaciones que aparentemente no estaban en su agenda para alcanzar la meta. La palabra dice que no debemos menospreciar el día de las pequeñeces, es decir, los pequeños comienzos. ¿Por qué? Porque el final va a ser bueno. Un viaje muy largo, solemos decir, comienza con un primer paso. La preparación es tan importante, amados, que tanto José, uno de los prototipos del Señor, como Jesús, se prepararon durante los 30 primeros años de sus vidas para comenzar su ministerio. Pero los dos tenían muy, pero muy en claro y estaban totalmente convencidos de que esas circunstancias, esas adversidades, esos problemas que tuvieron que sortear eran pasajeros, porque el objetivo principal sería glorioso. Así que quiero recomendarte y decirte que no hagas de tu principio el final anticipado. No seas fatalista. Aprende a diferenciar el camino del destino y aprécialo para que te ayude a formar carácter de vencedor. Las dificultades son inevitables y debemos superarlas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, dice la Escritura. ¿Y esto por qué es así? Porque las situaciones difíciles de nuestra vida nos sirven para madurar espiritualmente. Dios obra en proceso, amados. José tuvo que ir cambiándose sus vestiduras a medida que avanzaba en este proceso hacia su destino, Egipto. La túnica de colores, lo primero que encontramos, simboliza esa etapa de grandeza, pero de grandeza aparente. ¿Por qué? Porque era una grandeza que no tenía madurez, y una grandeza sin madurez no es grandeza. Le faltaba crecimiento, le faltaba madurez al muchacho, le faltaba carácter. Él solo tenía la posición de privilegio que el padre le había dado, pero su corazón estaba en otro lugar. Su corazón no estaba en el lugar correcto y Dios tenía que hacer algún ajuste. Es por eso que permite muchas veces a la vida esos embates. La pregunta para ti es, ¿estás preparado en el carácter para que Dios te use en el lugar prometido? Es una pregunta necesaria que nos la contestemos. ¿Por qué? Porque es necesario el proceso, es necesaria la preparación. Entonces, Dios hace un plan y usa a los hermanos. Los hermanos pensaban que el plan era de ellos, pero no, era el plan de Dios que estaba usando a sus hermanos, quienes por la envidia y los celos deciden venderlo. Así que lo despojan de la túnica de colores y lo venden como esclavo. La inmadurez del muchacho los provocó a celos y al final le terminaron sacando la túnica de grandeza de papá y lo vendieron como esclavo, así que ahora su vestidura cambió por la de esclavo.
Esa es una etapa donde las situaciones son tan adversas en nuestra vida muchas veces que te permite pasar el Señor porque no escapa a su voluntad. Y ahí es cuando el enemigo te quiere hacer creer que tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo es posible que me ocurra esto? ¿Cómo es posible que yo estoy haciendo las cosas bien o trato de hacer las cosas bien y me esté pasando estas cosas? Pero José sabía que eso era parte de su preparación. Llega a Egipto, Potifar lo compra, le puso a cargo de todo, menos de su mujer. Esta lo tienta sexualmente y él, por fidelidad a Dios y por fidelidad a su propio amo, su túnica nuevamente es arrancada y se la cambian otra vez, ahora por la de un prisionero. Yendo a la cárcel injustamente, yendo a la cárcel por hacer el bien, yendo a la cárcel por obedecer a Dios y por ser fiel a su amo. Estos son momentos de aflicción. También podemos pasar nosotros por estos tiempos en todas o cada una de nuestras áreas en nuestra vida y que sentimos que estamos como presos, injustamente presos, sin salidas, atados, sin esperanza, en el área económica que no puedo avanzar, mi matrimonio comienza a tambalear, mi trabajo está inestable, mis proyectos corren peligros, mi ministerio se estanca. Sin embargo, José, aún con esas vestiduras de prisionero, no perdió la actitud de servicio. ¿Por qué? Porque sabía que esa era parte de su preparación. No era su destino, sino parte del camino. Y pasado un tiempito, debido a la manifestación de sus dones, aún en la cárcel mismo, dice que fue llamado apresuradamente a la presencia del faraón. Quiero decirte que Dios muchas veces acelera el proceso según sus planes. José tuvo que mudar sus vestiduras nuevamente, de afeitarse, bañarse e ir frente al faraón. Y faraón le dice: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Aunque estés en un lugar donde parece que a nadie le importa, donde nadie pone los ojos en ti, donde nadie pone la mira en ti, te quiero decir que siempre, siempre, siempre tu buena actitud, tu disposición, tus talentos puestos a favor del necesitado van a llegar a oídos de los grandes. A este punto de su vida, José ya entendía el obrar de Dios, había madurado. Entonces le dice a Faraón: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ya en este proceso de preparación, cuando tú ya reconoces que nada de lo que tienes es tuyo, sino que todo procede del Señor, estás en condiciones de llegar a graduarte por un cambio de túnica de vencedor. Dice el versículo 62, dice que Faraón quitó el anillo de su mano, sí le dio autoridad, y lo puso en la mano de José. Le dio toda la autoridad a José y lo hizo vestir, dice, de ropas de lino finísimo. Y eso me recuerda nuestro próximo destino. Se graduó con las vestiduras de gobernador, llegando a ser, por orden del rey, quien ordene todo ante su ausencia. Así que José, querido, al igual que Jesús, comenzó su ministerio a los 30 años, después de un proceso muy duro de preparación. Ellos debieron traspasar sus límites en fe. José fue fiel cumplidor a la profecía de su propio padre, Jacob, en Génesis 49, cuando dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Mira, y al igual que el Señor Jesús, dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Queridos, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ese muro de la cual la Biblia habla representa las limitaciones. Limitaciones que cada uno debemos sortear en este proceso de preparación. Todos, absolutamente todos, de una u otra manera, tenemos limitaciones, pero no debe ser excusa para que no nos extendamos. Muchos de nosotros, en muchos casos, hemos propuesto metas que no pudimos alcanzar, porque surgieron limitaciones. A nuestro parecer eran impenetrables, muros que no se podían escalar, ni siquiera pegarle la vuelta. Algunos logran sobrepasar esos límites, pero la gran mayoría se quedan desalentados y con una sensación de fracaso de este lado del muro. A veces nacemos con limitaciones económicas, con limitaciones culturales o con problemas físicos. Otros adquieren esas limitaciones, tienen accidentes, cometen errores que los debilitan o también enfrentan ciertas decepciones que son muy marcantes en su vida. Pero cuando el Señor entra a tu vida, querido, creces
y tus ramas comienzan a extenderse. Así que te digo, de parte del Señor, no decaigas, porque te levantarás por encima de tus limitaciones. Al igual que José, tú naciste para bendición. Desde el vientre de tu madre, el cielo te marcó para ser bendecido. Aprende de José, que pudo ver más allá de sus límites, quien sin mirar sus circunstancias, sin mirar sus adversidades, él reconocía que ese no era su destino, sino parte de su camino. Por lo tanto, no se conformaba con lo que iba alcanzando. Tenía un corazón que no se conformaba con nada. Claro que sí, pero yo estoy contento. Sí, puedes estar contento, claro que sí, puedes estar agradecido, claro que sí, pero no puedes conformarte. ¿Por qué? Porque el conformismo es el trono donde se sientan los que se estancan. En este proceso de preparación para llegar a Egipto, al lugar donde Dios nos ha llamado, no te puedes detener de ninguna manera. El trabajo del enemigo es mantener tus ojos en tus limitaciones para que te frenes ante el muro y no avances. Sácate las vendas, salta el muro. ¿Cuál es tu muro? ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te hace dudar de que puedes llegar? La palabra dice que si Dios es contigo, nadie es contra ti. Así que en oración, queridos, haz una lista de tus metas y desafíos más próximos y ve por ellos. Avanza por ellos. Supera los desafíos. Corre por arriba del muro. Oremos desde la perspectiva del Salmo 139, permitiendo que el Señor nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser y que tengamos un corazón moldeable, enseñable y que nos prepare para estar listos cuando lleguen los desafíos. Agenda ahora agenda un momentito para orar el Salmo 139, donde quizás podemos culminar como termina el rey David diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No era que David o Dios no conocía el corazón de David, sino que era David que no conocía enteramente su corazón y le pedía a Dios que le mostrara dónde estaba el error. Así que acuérdate que ante cualquier situación relacional adversa, actúa como José en su proceso de preparación, quien no guardó rencor a sus hermanos ni le dio lugar a la venganza. Así que escribe en algún lugar visible allí de tu casa, en la heladera, no sé, en el baño, en algún lugar, Santiago 1:8, que dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. José obró con todos de la misma manera. No hizo favoritismo, ricos y pobres. Él los veía como personas que necesitaban alimento. Querido, te quiero decir que a eso te llamó el Señor, a que alimentes a todos, sin mirar los niveles económicos o culturales. Y por último, amado, recuerda que la misericordia del Señor se renueva en ti cada día. Por lo tanto, pídele perdón genuino, pídele perdón con sinceridad por haber albergado quizás ciertos pensamientos o sentimientos que pudieron haber herido la sensibilidad del espíritu. Camina en este proceso, tómate tiempito, gradúate con túnicas blancas. Sé parte de aquella multitud de vestiduras blancas de Apocalipsis 7, vestido de lino finísimo, de la misma manera que Faraón vistió a José de Apocalipsis 19:8, que son las acciones justas de los santos. Tómate tiempito para orar. Dios te bendiga ricamente.
tu ser. Tú puedes el cielo alcanzar si crees. Que ningún mortal ya nació con fuerza sobrenatural. Nuestros sueños debemos de construir, es cruzando toda meta, derribando fortalezas, conquistando lo imposible por la fe. Campeón, vencedor, Dios da alas, alza vuelo. Campeón, vencedor, la fe que te hace invencible, demuestra tu valor. Que ningún mortal ya nació con fuerza sobrenatural. Nuestros sueños debemos de construir, es cruzando toda meta, derribando fortalezas, orquestando lo imposible por la fe. Campeón, vencedor, Dios da alas, alza vuelo. Campeón, vencedor, la fe que te hace invencible, demuestra tu valor. En las cadenas se pueden romper, en las barreras podrás vencer. Campeón, vencedor, Dios da alas. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, papá. Queremos poner en tus manos, Señor, este nuevo comienzo de clases, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, todos aquellos que van a comenzar a estudiar nuevamente, papá. Que puedan ser instrumentos de tus manos, Padres sensibles a ti para poder extender tu reino, papá. Gracias por cada uno de ellos y que todo desafío que ellos emprendan, tú los puedas estar ayudando, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes para cada uno. Y bueno, en este pasaje por Egipto hemos visto varios temas que destacamos en función de la historia de José. Hemos visto la preparación, hemos visto desafíos y ahora vamos a ver un aspecto interesante y es la parte de la organización. Específicamente lo enfocamos en la bitácora hacia la organización financiera. Y la palabra nos cuenta cómo fue la gestión de José y la administración de los recursos cuando estuvo a cargo de esto. Y vamos a leer en Génesis 41, del 47 al 57. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: durante los 7 años de abundancia la tierra produjo bastante. Él, hablando de José, juntó todo el alimento de los 7 años que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que lo rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar.
Había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. La bitácora comienza este estudio sobre la organización diciendo que es necesario estar preparados para enfrentar la crisis, así como lo hizo José, evitar las deudas y ayudar a otros, también como vemos en esta historia, que tenían no solo para el pueblo, sino para otros pueblos también. Por lo tanto, vamos a ir destacando algunos puntos para no olvidarlos. En este caso, preparados para la crisis sería nuestro primer punto. El segundo punto es, la clave es el presupuesto. La Biblia nos da un montón de consejos sobre organización financiera y vamos a ir viendo algunos textos para poder después aplicarlos a nuestra vida. Entonces, la clave es el presupuesto y lo vemos en Lucas 14, del 28 al 30, un texto que conocemos pero no siempre aplicamos, y dice, cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar, y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Así que lo que vamos a ver luego son algunas herramientas para aplicar estos puntos a nuestra vida, y uno de esos va a ser cómo generar un presupuesto. El siguiente punto lo titulé Deudas no, así de tajante, porque lo vemos muy claro en la palabra, y veámoslo juntos en el Salmo 37, 21. Dice, los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Pero si hemos adquirido deudas, Romanos 13, del 7 al 8 nos dice, paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos, respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. También vamos a incluir este punto, deudas no, dentro de la herramienta que vamos a compartir a continuación. El siguiente punto se llama siempre podemos dar. Y leemos en Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Siempre podemos dar, pero acorde a nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a ser mayordomos y administradores de nuestros recursos. No podemos dar lo que no tenemos o dar al punto de endeudarnos. Eso no es lo que el Señor quiere. Vamos a verlo en Levítico 12:8, cuando dice, si no puede pagar el precio del cordero, entonces llevará 2 pichones o 2 tórtolas, una como sacrificio que debe quemarse completamente y otra como sacrificio por el pecado, y así el sacerdote la purificará. Destaco este punto que dice, si no puede pagar el precio del cordero, llevará esto otro. Tampoco dice, si no puede pagar el cordero, no llevará nada. Pero sí está diciendo o haciendo una diferencia entre los que pueden pagar el precio del cordero y los que no. Sin embargo, todos pueden dar. No importa si ganamos mucho o nuestros ingresos son grandes o ganamos poco. De lo que tenemos podemos dar acorde a nuestras finanzas. Por eso este es el punto número 5. Y el siguiente punto se llama corazón agradecido. Y está muy claro, como lo vemos en Deuteronomio 8, del 11 al 18. Dice, asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaño se multiplicarán, tu oro y plata aumentará y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud.
Dice el 17, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener la riqueza, cumpliendo así con lo que está haciendo hoy, el pacto que le prometió a tus antepasados. Frente a todos estos puntos para nuestra organización financiera, como les mencioné antes, nuestra bitácora nos plantea un desafío, y es un desafío muy simple y básico, está basado en principios de administración de la economía, y vamos a ir mencionándolos. Están en su bitácora, cada día hay como una tarea para hacer para poder organizar nuestras finanzas, pero aquellos que no la tengan, tomen una hoja y un lápiz, pueden pausar el video. Esperamos que esta herramienta que vamos a presentar a continuación pueda serte útil como un comienzo. Hola, ¿cómo están? Este mes o esta semana del mes nos toca hablar sobre la restauración en nuestras vidas, en nuestra familia mayormente, porque tenemos por delante la historia de José, una historia que da para hablar mucho. Pero vamos a empezar. ¿Qué es la restauración? La restauración es poner una cosa en el estado que tenía antes. ¿Y cómo se puede hacer eso en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos volver tantas cosas que nos han pasado, cosas que nos han dolido, como estaban antes? Es un milagro. Eso es algo que solamente nuestro Dios puede hacer. Y por eso me gusta decir que el protagonista de la historia de José fue Dios, y el protagonista de nuestra historia también es Dios. Y con esto quiero hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, José. El nombre de José, desde su nombre, quiere decir Yahvé añadirá. José pasó por Egipto y Dios le añadió lo que necesitó en el momento espiritual, emocional y psicológicamente y materialmente para poder pasar por los lugares donde le tocó pasar. La historia es larga, no podemos hablar.
pero así fue como Dios lo hizo. Hasta que llegó el momento en que leemos en la bitácora, cuando él se encuentra con sus hermanos y los perdona. Es interesantísimo leer cómo llegó a perdonarlos. Pero en fin, fue un proceso, al igual que nosotros pasamos por esos mismos procesos. No importa la etapa en el proceso que estamos, no importa cuál sea la situación que hayamos vivido, Dios mismo está con nosotros hoy y ahora, acompañándonos, dándonos las herramientas que necesitamos, añadiendo lo que necesitamos para poder sobrellevar la situación que sea que estemos sobrellevando, para poder sobrellevar el conflicto que estemos llevando en nuestra familia, o con nuestros amigos, o con nuestros trabajos, con el mundo mismo, porque no pertenecemos a este mundo y tenemos muchos conflictos que resolver, muchas cosas que restaurar. No olvidemos un pasaje que quiero mencionar, que es Romanos 12:2, que dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. En el caminar nuestro cada día de la reconciliación, pensemos de manera diferente. No se enojen los unos con los otros, más bien perdónense unos a otros cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Eso está en Colosenses 3:13. Nuestro mismo Señor habló sobre el perdón. Es un tema amplio, pero examinémonos a nosotros mismos. Dejemos que Él, el protagonista de nuestra vida, nos examine. Quiero invitarles a orar y recordarles también que la historia de José no terminó con José y su descendencia, la historia de José continuó, la historia de sus hermanos continuó y hubo otros conflictos que resolver. Nada más pienso en Judá y Tamar, cuando tuvo Judá que resolver un conflicto y ya había venido de un conflicto y había visto cómo se resolvía y tuvo que volver a pasar por etapas en las que Dios lo hizo ver la resolución del conflicto, le hizo ayudar a perdonar, lo ayudó a perdonar y a volver al camino que Dios quiere que sigamos. Y así caminó toda la historia. Los 12 hermanos fueron 12 tribus que fueron el principio de Israel, el pueblo escogido de Dios, y así nosotros también somos el pueblo escogido y seguimos un camino y no termina con nosotros, sigue a través del tiempo. Así que sin más quiero orar con ustedes, pedirle a Dios que sea Él el que examine nuestros corazones, que Él examine a quién le guardamos rencor, los rencores que no sabemos, que son inconscientes, que no entendemos o que no vemos como errores. ¿Cuál es la charla pendiente que estamos relegando para restaurar? Oremos que Dios nos ayude a encontrar ese momento y nos capacite con sabiduría y amor para tener esa charla. Que Dios nos examine si hay vanidad o egoísmo en nuestro corazón, en nuestras relaciones. Y también rogar a Dios que examine mi corazón primeramente y que me muestre aquellas actitudes negativas que tengo para con los demás, aquellas palabras negativas que tengo para los demás que parecen broma, que parecen tan dichas que pasan desapercibidas, pero no. Que Dios nos muestre aquellas cosas negativas, palabras o hechos que hacemos contra nuestra familia, y que sea Él en medio de nosotros obrando para restaurar, sanar y caminar en el camino que Él preparó para nosotros. Oremos. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la riqueza que en ella hay, gracias por todo lo que
ya has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que ya has restaurado en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y vengo delante de ti ahora para que examines mi corazón, que examines mi vida, que examines mis hechos y puedas mostrarme qué hay en ellos que van en contra de la reconciliación con mis seres queridos, con aquellos más lejanos, contigo, Padre. Muéstranos, muéstrame. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. En nuestra bitácora 2022, el énfasis de la última semana de marzo es libertad. Y comienza haciendo una brevísima reflexión al capítulo 50 de Génesis. Y dice así: podemos ver en este texto la paz de José en sus últimos días. Es la libertad que le brindó el perdón. Él reconoce a Dios en todo lo vivido y comprende el propósito. Lo leo y lo releo, destacándose para mí algunas palabras: paz, libertad, perdón, Dios y propósito. Creo que todos conocemos la dura historia que José tuvo que vivir con apenas 17 años a raíz de un conflicto, entre comillas, con sus hermanos. Y al llegar a este punto de la historia que nos relata ahora Génesis 50, pienso cuánta diferencia hay entre un corazón perdonador y un corazón atormentado por sus hechos, su culpa y por sobre todo su falta de perdón. Aún sin ver ni conocer al Cristo, el Hijo del Dios vivo, nuestro mayor ejemplo de perdón, de amor y misericordia, José fue alguien que dentro del tiempo de la ley conoció el corazón de Dios y supo recibir y supo experimentar su gracia. Como sabemos, a causa de la envidia, los celos y las malas intenciones de sus hermanos, José sufrió injusticias, robo, esclavitud y todo tipo de oprobio. Pero cada una de estas circunstancias representó para José un proceso que lo llevó a nuevas oportunidades de crecer, de entender, de aprender, de madurar. Y como fruto de todo esto, José pudo vislumbrar lo que se venía y pudo prepararse para ello. Logró ver y discernir algo mucho más alto que todo plan humano. Pudo identificar que Dios estaba en el tema y que las piezas que el Señor movía tenían que ver con salvaguardar a su pueblo y cumplir su promesa de bendición hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tremendo, ¿verdad? Al mismo tiempo, en el plan de Dios, en toda esta situación y proceso, estaba el ayudar a mucha gente que padecería escasez y sufrimiento por los 7 años de hambre que se avecinaban. Sus hermanos, por el contrario, por no entender el perdón, sufrieron temor, volvieron a mentir y a manipular, creyendo que José todavía podía tenderles una trampa
y castigarlos por aquello que tanto tiempo atrás había sucedido. Por el contrario, José, habiendo experimentado el perdón y el perdonar, pudo ministrar a sus hermanos lo que él mismo recibió de Dios: cariño, amor y nuevas oportunidades. ¿En qué me hace pensar todo esto? Cuando venga a nosotros un recuerdo de dolor, de enojo o hasta de odio, cuando resintamos, cuando volvamos a sentir aquella injusticia que causó en nosotros una herida tan profunda como la de un abismo, un dolor tan grande que parece que no tiene fin, que nunca va a terminar, tomemos el camino de la sanidad. Tomemos el camino de la sanidad. Eso será la oportunidad de la paz y de la libertad de todo lo vivido, de todo lo pasado. Tenemos el ejemplo de José, pero mayor aún tenemos el sacrificio total de Cristo por cada uno de nosotros, totalmente inmerecido. Merecemos la condena, pero Cristo Jesús, por su sacrificio, nos da perdón, salvación, redención, sanidad, libertad. Por eso te digo, por eso me digo, elijamos perdonar. Elige perdonar. Es una decisión para alcanzar la paz y la libertad. El perdón trae paz, libertad y nuevas oportunidades. Oportunidades que darán fruto de justicia y prosperidad. Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos, a quien podemos acudir en todo tiempo, en total libertad. Su palabra nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Aquí hay salud, aquí hay libertad. Que así sea. Amén. Y ahora te invito a que inclines tu corazón, guardes un tiempo de silencio y de intimidad ante el Señor, que nos ve, que nos escucha, que nos ama. Pídele que traiga luz aquello que todavía te atormenta, te lastima, te confunde, te lleva a tomar decisiones erróneas, te introduce en caminos tramposos. Toma un momento y elige perdonar a aquel que tanto te dañó. Toma un momento y elige pedir perdón, porque la palabra de Dios dice que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Jesucristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados por su sacrificio, por su sangre derramada.
Es la oportunidad de pedir perdón en su nombre, el único Salvador. Es la oportunidad de perdonar para alcanzar paz, libertad y bienestar en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a cada uno de ustedes a que sean parte de este lindo ministerio, enviando sus donaciones y ofrendas a través de un depósito bancario o de Habitat. También lo puedes hacer por una transferencia en línea o por Western Union. Toda la información está en tu pantalla. Recuerda que Dios ama al dador alegre, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Gracias por tu apoyo y respaldo a la Red de Intercesores del Uruguay. Bendiciones.